Global Mentor Membership. ¿Tu marca está lista para competir en un mundo digital? 3 pasos para que tu marca sí tenga Rocket Science. Suscríbete, aprende y conecta con grandes mentores. Nuestros expertos te guiarán para incorporar tecnología y prácticas de punta en tu organización, con más de 200 horas de conferencias, masterclasses, paneles y mocks con líderes seniors de todo el mundo expertos en metaversos, blockchain, NFTs, realidad virtual, realidad aumentada, smart cities, políticas públicas, e-commerce, wellness technologies, fintech, inteligencia artificial, machine learning, data science y tecnologías inmersivas. Conoce las 7 razones para ser parte del Global Mentor Membership. Accede a contenidos de líderes globales en tecnología. Mejora la experiencia de tus clientes. Posiciónate un paso adelante de tu competencia. Descubre nuevas oportunidades de negocio. Reduce costos y aumenta tus utilidades. Toma mejores decisiones. Sé parte de la expansión y ve más allá de las fronteras de la tecnología. Beneficios. Replay de las más de 60 conferencias del Global Metaverse Forum 2022. Replay de las más de 100 conferencias de la Global Digital Week 2022. Descargables de las presentaciones en PDF de los speakers. Masterclasses Digital Growth Series. Mini MBA en competitividad digital en e-commerce. Aprende y desarrolla las habilidades necesarias para el crecimiento de tu marca, de la mano de líderes de grandes empresas tecnológicas como Rappi, Danone, Nestlé, Salamanca Fútbol Club, Shopify, Alibaba, entre otros. Casos de negocio y ejercicios para el desarrollo de skills digitales. Contenido de expertos de más de 52 países. Entrevistas con líderes de marcas que desarrollan tecnologías de metaversos. Reto 21D. Digitaliza tu negocio en 21 días. Tú decides de qué lado quieres estar. ¿Jugar a sobrevivir o a ganar? Atrévete a ganar. Adelántate al futuro. Global Mentor Membership. ¡Suscríbete! Hola, muy buenas. Mi nombre es Laura Raya, soy doctora en Ingeniería Informática, estoy especializada en realidad virtual desde hace muchos años y vengo a hablaros en esta maravillosa Digital Global Week de la realidad virtual y el papel fundamental que tiene en el metaverso. Como os comentaba, bueno, realmente toda esa parte del metaverso a mí es algo que me apasiona porque, como os voy a contar un poquito ahora más en detalle, llevo trabajando mucho tiempo en realidad virtual y sin duda esto de la realidad virtual tiene muchísimo que decir en relación al metaverso. Como os adelantaba, en mi caso me doctoré en Ingeniería Informática y siempre digo, tengo la enorme suerte de llevar desde el 2006 trabajando en proyectos de investigación bastante pioneros de realidad virtual. Todo eso, bueno, evidentemente me llevó a realizar muchas publicaciones científicas, incluso a escribir muchísimos libros y darme sobre todo cuenta de cómo ha ido evolucionando todo esto de los mundos inmersivos.
Tanto es así que en mi caso yo soy profesora del Centro Universitario en Tecnología y Arte Digital, UTAD, un centro dedicado a la formación de los futuros profesionales del entorno digital. Y en mi caso, bueno, soy la directora de los posgrados de realidad virtual y del grupo de investigación Cygnus Lab, donde hacemos muchos proyectos de los que vamos a ir hablando. Evidentemente, todo esto, la realidad virtual, como ya estáis viendo, bueno, mueve montañas y eso significa que al final, en mi país, en España, acabo saliendo muchas veces en teles y medios porque realmente prácticamente todo lo que toca la realidad virtual lo está convirtiendo en un tema muy, muy interesante de el que hablar. Y evidentemente siempre digo, ¿no? Las oportunidades que ofrece una tecnología como la realidad virtual probablemente van a ser totalmente derivadas a las que ofrezca el metaverso y ampliarán. Y eso, sin duda, va a cambiar muchas cosas de hacer, muchas maneras de concebir nuestro día a día. Y sin duda alguna, creo que es importantísimo formarse y estar en esta ola tan maravillosa y que todas las empresas acaben entrando en estas líneas de negocio que está trayendo la realidad virtual y que poco a poco está empezando a traer sin duda alguna el metaverso. Vamos a ir, en mi caso, en esta charla, quiero hacer, bueno, un recorrido, ¿no? En cuanto a el metaverso, ¿qué es? Lo primero de todo, y la verdad es que últimamente pues estoy dando muchas charlas y apareciendo en muchos medios de comunicación, aquí como os comentaba en España, la realidad es que el metaverso está dando muchísimo de qué hablar y sin duda se está hablando de lo cuántas cosas realmente puede ofrecer. Pero lo cierto es que el metaverso a día de hoy está por construir. Y eso es algo muy importante porque se está detectando que hay publicadas más de 500 aplicaciones que están utilizando el término del metaverso sin ser metaverso. Vamos a tener en cuenta que el metaverso es un entorno digital donde el usuario podrá replicar distintas dinámicas sociales, económicas, industriales. Digamos que probablemente sea una nueva extensión de nuestra vida o quizá la evolución que vaya a tener Internet. Un Internet 3D en el que realmente se aleje de lo que estamos acostumbrados, un navegador con una plataforma que nos ofrece un montón de servicios. Realmente el metaverso nos ofrecerá tantos servicios como puede ofrecernos a día de hoy Internet, pero haciendo al usuario sentirse presente dentro de Internet. Y eso probablemente es lo que nos va a ofrecer el metaverso. El metaverso, como os comentaba, está por venir porque realmente es altamente complejo. Y por supuesto sabemos que se necesitan muchísimas tecnologías que hagan que realmente exista. Hablaremos posteriormente un poquito de ello, pero seguro que a todos se nos ha venido a la cabeza, hemos hablado, incluso hemos leído y profundizado en cómo la criptomoneda, los NFTs, el blockchain, las infraestructuras, los superordenadores, la realidad virtual y muchísimas otras tecnologías que son necesarias para construir el metaverso van a hacer que sea lo que todos esperamos que sea. En mi caso en concreto, quiero aprovechar esta invitación para hablar de la realidad virtual, pues sin duda va a ser la interfaz para consumir ese metaverso y va a ser la causante de que realmente nos sintamos presentes en ese metaverso con sus características. Y es que seguro que estáis conmigo que la realidad virtual tiene 3 características que la hacen totalmente distinta y diferencial a cualquier otro medio audiovisual. Lo primero es la presencia y como la mayoría ya habréis oído, la presencia es la sensación perceptual de sentirse inmerso, sentirse presente en un mundo distinto, generado completamente por ordenador. Esto significa que nos olvidamos del mundo físico y por lo tanto vamos a responder de manera física y psíquica muy similar a la que responderíamos en el mundo real. Imaginad la cantidad de capacidad, característica, proyección que nos ofrece una tecnología inmersiva que nos hace responder de una manera igual en un mundo virtual que en el mundo real. Y esto es algo que no se consigue con otro medio audiovisual. Por mucho que intentemos empatizar con el entorno, nosotros no nos acabamos de sentir presentes en un mundo virtual si no tenemos unas gafas inmersivas de realidad virtual.
Luego tenemos otra característica impresionante que es el Virtual Embodiment, en el cual tiene muchísima investigación, porque igual que nos acabamos asumiendo que estamos presentes en un mundo virtual, acabamos interiorizando que somos otras personas, un avatar con el que nos identificamos, con el que realmente sentimos que es nuestro yo virtual y con el que nos asimilamos y respondemos por él de una manera también similar. Muchas investigaciones hay de cómo esto nos afecta, incluso aplicaciones, por ejemplo, para evitar el bullying, para ponerte en el lugar de otra persona o fomentar la empatía. Por último, la realidad virtual y todos sus sensores, los controllers y otros dispositivos como los que yo, por ejemplo, trabajaba en mi tesis doctoral, el tacto virtual, el tocar cosas que no existen y están generadas por ordenador, realmente ofrece una posibilidad de interacción y de interfaz única. De manera natural, nosotros podemos movernos e interactuar con todo el entorno. Estas tres características hacen que sea una interfaz genial para esto del metaverso, incluso como ya lo es a día de hoy sin metaverso. Quiero aprovechar a hablar en esta charla de muchos de mis proyectos en los que he estado colaborando, porque sobre todo creo que es importante darnos cuenta cómo esta tecnología, que es importante con y sin metaverso, realmente va a poder ofrecer al metaverso muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, como realmente poder trabajar, como poder a distancia, como poder interactuar, superar enfermedades, muchas cosas. Y quiero ir compartiéndolas con todos vosotros. Como os digo, al final, la mejor manera de ver las aplicaciones directas que tiene todo esto, bueno, es a través de proyectos. Y he venido ahora a comentaros algunos de ellos. Uno de los proyectos que a mí en mi caso, bueno, más importantes en los que yo he colaborado es The Human Brain Project. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea, realmente el proyecto de insignia en uno de los marcos más importantes competitivos de proyectos que hubo hace unos años y que de hecho todavía, bueno, pues sigue vigente. ¿Qué se quería, no? Yo en mi caso estuve 3 años trabajando en él y realmente lo que se deseaba en ese proyecto y lo que se sigue deseando es, bueno, poder descubrir y analizar cómo funciona el cerebro humano a través de su simulación con supercomputadores y herramientas de visualización que permitan analizar. Alguien pensará, ¿y todo esto de la realidad virtual, qué papel fundamental produce en esto de analizar neurocientíficamente el papel del cerebro humano? La verdad es que ofrece una solución impresionante como herramienta de análisis y de visualización de datos, puesto que todo lo que comentaba anteriormente realmente se hace única. La interacción, la visualización, la exploración estereoscópica de los datos hace un análisis interesantísimo. Tanto es así que yo siempre os recomiendo, yo siempre recuerdo que la realidad virtual está muy lejos de ser únicamente unas gafas estereoscópicas con las que hacer un tracking, sino que adicionalmente tenemos otros sensores que producen una realidad virtual multimodal y, como podéis ver en la imagen, dispositivos ápticos, dispositivos kinestésicos que ofrecían en este caso patrones de análisis y un tacto virtual de tocar las diferentes neuronas simuladas que teníamos. Evidentemente, entendemos con esto que la realidad virtual nos ofrece una interfaz totalmente innovadora, completa, para analizar datos. Y evidentemente, si la utilizamos dentro de un metaverso, será una tarea que podremos hacer dentro de esa nueva realidad. Otro proyecto, el que quiero compartir con vosotros, es Cicerón VR Speech Coach. ¿Qué hacíamos con esto? Bueno, pues en este proyecto realmente intentamos solventar un problema que nos encontramos en nuestras aulas en UTA. Siempre vamos a tener diferentes características, diferentes perfiles, que lo que van a hacer es venir a estudiar con nosotros y querer seguir en el día a día. En mi caso particular, como profesora, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era intentar buscar soluciones a un caso en concreto, que era una persona que sufría un síndrome de Asperger y su dificultad de hablar en público era patente. En mi caso, investigando tantísimo tiempo con el tema de la realidad virtual, pues llegó un momento en el que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar la realidad virtual para intentar ayudar a superar ciertas dificultades que encontraba con hablar en público? Y sobre todo, gamificar un entrenamiento en el que haga que esa persona pueda entrenar
esas dificultades de hablar delante del resto de compañeros. Con ello, organizamos un maravilloso proyecto que es una cátedra organizada y desarrollada junto con la empresa Indra y Fundación Universia, donde desarrollamos un producto que efectivamente era un videojuego, pero serio, un serious game, en el que podíamos ir poquito a poco superando niveles que exponían al usuario a su estímulo fóbico, de manera totalmente controlada y siempre con la opción de poder parar y relajarnos dentro del mundo virtual. Lo que hicimos fue generar un producto disponible pues en nuestra web y en la web de tecnología de Indra, que realmente ayudará a estos casos con la realidad virtual. Otro proyecto con el que hemos estado trabajando en esa misma línea de realidad virtual para ayudar a ciertos perfiles a superar algunos inconvenientes para la accesibilidad y la oportunidad de derechos es Lancelot. Lancelot, en nuestro caso, trabajamos con una maravillosa entidad como Fundación Orange y con Asociación Pauta, que es especializada en personas con síndrome de autismo. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, de la misma manera que antes y habiendo analizado ya científicamente que podíamos utilizar la realidad virtual orientada a la superación de ciertas fobias, quisimos ayudar a niños con autismo a superar su fobia a los perros. ¿Y por qué el tema de los perros? Bueno, realmente porque nos encontramos con que muchas veces para mejorar su nivel de sociabilidad utilizan en las asociaciones y en los centros especializados animales como perros. Sin embargo, si además se junta que tienes fobia a los perros, claro, tu avance social se ve un poquito disminuido. Nosotros lo que hicimos es utilizar la realidad virtual porque, como os digo, tiene una capacidad increíble y por eso muchas veces se está hablando que en el metaverso podremos construir hospitales virtuales para aplicar ciertas técnicas, porque muchas de ellas pueden ser aplicadas, como os cuento, con realidad virtual. En el caso de Lancelot, nosotros teníamos un mundo virtual con las gafas de realidad virtual, una pulsera biométrica que nos indicaba el estado del paciente en todo momento en cuestión de análisis de la heart rate y la variabilidad galvánica, es decir, la sudoración, la ansiedad, el estrés. Con eso nosotros podíamos ir eligiendo ante qué manera exponíamos al estímulo fóbico al usuario. Nuestros alumnos de UTAD desarrollaron también una aplicación que permitía controlar de manera remota todo lo que se veía en el mundo virtual, porque en el fondo estamos construyendo una herramienta terapéutica. Y por supuesto es un experto psicólogo el que determina cómo se expone, de qué manera cada uno de los pacientes al estímulo fóbico. Como podéis ver en estos proyectos nosotros hemos utilizado muchísimo la realidad virtual en todo lo que es el entorno sanitario y por eso, de hecho hace poco me entrevistaban en la radio, ¿hasta qué punto el metaverso puede ofrecer alguna solución o alternativa en todo el aspecto de salud? Bueno, pues seguramente sean cosas que hay que analizar, que hay que desarrollar, pero que sin duda alguna puede ofrecer cosas muy interesantes. En esa misma línea, la realidad virtual incluso también nos puede servir para hacer un entrenador para cirujanos. Y en mi caso es uno de los primeros proyectos con los que trabajé en el 2006 junto con una empresa como GMV. Estuvimos en un proyecto en el que hacíamos y desarrollábamos un sistema de entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva, como puede ser la artroscopia. ¿Qué hacíamos? Bueno, simulábamos el tacto, la kinestesia, la fuerza que tenía que hacer el cirujano en una operación para, de esta manera, poder entrenarle y formarle previamente a la operación. En este caso, el dispositivo de realidad virtual era principalmente dos dispositivos kinestésicos como el Phantom Omni de Sensable, que reproduce de manera exacta la fuerza y el movimiento que debe hacer el usuario dentro de la simulación, como por ejemplo para operar un hombro o una rodilla. Por lo tanto, no nos quedemos en el metaverso con unas gafas. Evidentemente quedan años para construir de manera plena el metaverso, pero bueno, a lo largo de todo este camino en el que nos formemos, en el que vayamos poco a poco construyendo, evidentemente descubriremos que hay muchos dispositivos de realidad virtual que se pueden incluir en esta experiencia.
A veces no va a ser toda la parte sanidad y es verdad que en mi caso, como doctora investigadora, casi siempre la realidad virtual me la ha llevado a la parte más social y la sanidad es un aspecto clave. Pero por supuesto la parte social también la tiene la educación y nosotros en el Centro Universitario UTAD lo que hicimos también hace unos anillos fue construir una nueva manera de intentar motivar y mejorar el aprendizaje a través de realidad virtual. En caso concreto, de obras pictóricas. Lo que hicimos fue recrear dos cuadros importantísimos de nuestra cultura, evidentemente como La persistencia de la memoria de Dalí o en el caso del Bosco, con su Jardín de las Delicias. No tiene absolutamente nada que ver consumir un cuadro de manera estática que poder complementar ese análisis del cuadro real con una experiencia de realidad virtual y entrar dentro del mundo virtual del cuadro. Ver los elementos moviéndose, escuchando e incluso, como hicimos en el cuadro de Dalí, generando todo un contexto virtual en el que podías descubrir la vida, las costumbres, la manera en la que era Salvador Dalí. Eso significa que a nuestros alumnos, analizando luego científicamente para las publicaciones que hicimos, bueno, realmente se sentían mucho más motivados a consumir contenido, evidentemente, con realidad virtual de este tipo, pero lo más importante es que no solo querían permanecer más tiempo aprendiendo sobre ese cuadro, sino que además querían aprender nuevos cuadros con tecnología de realidad virtual. Por lo tanto, no es de extrañar que dentro del metaverso también nos estemos empezando a plantear si tendrá lugar una teleeducación más inmersiva que ofrezca diferentes alternativas para ir aprendiendo diferentes tipos de contenidos, porque la realidad virtual sin duda lo puede ofrecer. Y otro proyecto que para mí es súper importante es el proyecto Virtual Transplant Reality. Es un proyecto en el que llevo unos años trabajando junto con un hospital aquí en Madrid, el Hospital Universitario de La Paz, que es número 1 en trasplantes. Y realmente tenemos, bueno, pues muchas veces unos peques que han tenido que ser trasplantados y que visitan recurrentemente el hospital y tienen que hacerle ciertas tareas, actividades, incisiones, consultas que les provocan dolor, que asumen una enfermedad pero les es difícil. Y nosotros, junto con los médicos del hospital, hemos construido un producto también terapéutico con realidad virtual que lo que hace es reducirles el dolor. Es un distractor del dolor, aplicando técnicas psicológicas a través de las gafas de VR y les ayuda a la concienciación y al aprendizaje de todos los aspectos relacionados con su enfermedad. En nuestro caso, siempre hablamos de trasplante hepático, pero realmente podría extrapolarse a cualquier otro. En este proyecto justo ahora lo que estamos es haciendo las pruebas pertinentes para ver, ¿no? En todas las pruebas hasta ahora hemos podido ir viendo como los chicos nos aseguran que son muy felices pudiendo ir y que les quiten unos puntos mientras ellos están en un mundo sumergido de realidad virtual, mucho mejor que cuando no lo están. Pero evidentemente como universidad nosotros estamos analizando hasta qué punto realmente puede favorecer o no todo esto de la tecnología en estos casos. Proyectos son muchos y la verdad es que podría expanderme muchísimo tiempo hablando de los diferentes proyectos de realidad virtual que sin duda a día de hoy a mí me hacen creer en el metaverso como una alternativa muy interesante en muchas acciones y facetas de nuestro mundo. Nosotros a día de hoy estamos arrancando proyectos que combinan la realidad virtual con el machine learning, que combina la realidad virtual con la generación automática de narrativa a través de inteligencia artificial o incluso aplicándolo en temas todavía más sensibles como puede ser una UCI pediátrica. Todo ello, al final, a mí lo que me lleva es a pensar que si la realidad virtual de por sí ya ofrece todo esto, cuando venga el metaverso, que la utilizará y además lo va a combinar con muchísimas otras cosas, pues probablemente va a tener grandes y enormes ventajas. Sin duda alguna, siempre digo, las experiencias de realidad virtual, el metaverso, no se construyen en 2 días. Y si no se construyen en 2 días, ni siquiera la parte más inmersiva de VR, con todo lo que le rodea, se tarda mucho más. En mi caso, como institución educativa, yo siempre recomiendo que para poder entrar en el mundo de la realidad virtual hay que formarse. Yo en mi caso dirijo el máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación y el experto en desarrollo para realidad virtual aumentada y mixta. Llevamos desde el 2013 formando a los profesionales que a día de hoy ocupan puestos relevantes en el mundo inmersivo, de los mundos virtuales y de la realidad virtual.
y estoy segura que van a formar parte esencial del desarrollo del metaverso a nivel nacional e internacional. Todo ello, como os digo, yo me he centrado en toda esta ponencia, en la parte de realidad virtual, porque en el fondo es lo que yo soy experta y creo que al final cada uno solo puede hablar de una pequeña parte del metaverso. Pero el metaverso, como bien sabéis, se compone de muchas otras cosas interesantísimas a analizar. Por ejemplo, la infraestructura. A día de hoy, Intel nos asegura que no existe la tecnología necesaria para ejecutar el metaverso. Se necesita una capacidad computacional 1000 veces más grande de las que tenemos a día de hoy. O los NFTs. Los NFTs a día de hoy están considerados como píxeles, pero probablemente si va por ahí donde tienen que evolucionar, se convertirán en voxeles y serán 3D para vestir nuestros avatares. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál será la moneda digital que se me mueva en el metaverso? ¿Quién sabe cuánto realmente tendremos que seguir creando tecnológicamente para tenerlo? Lo que tenemos clarísimo a día de hoy es que sí existen los espacios virtuales colaborativos, que podemos hacer y vivir ciertas dinámicas sociales dentro de ellos, como por ejemplo en Space VR o Engage VR o Virbela, a un montón, que no son metaversos, quizá podremos considerarlos protometaversos, pero que sí son aplicaciones que nos pueden hacer imaginar cómo nos sentiríamos realmente dentro del metaverso el día que esté construido. Por lo tanto, con todo ello, bueno, yo quiero animaros a las empresas a que sin duda empiezan a crear sus líneas de negocio para hacer muchas cosas en realidad virtual, porque ofrece grandes soluciones, tanto desde captar a los propios clientes como realmente entrenar a los trabajadores, ofrecer nuevas maneras de visualización o potenciar la industria 4.0. Y sin duda alguna, en este recorrido del metaverso, no olvidar que realmente podemos ofrecer muchísimas cosas cada uno de nosotros en esa construcción del metaverso. Creo que lo importante de todo es ofrecerlo aprendiendo y por eso formarse antes. Pero sin duda alguna habrá muchas otras maneras de poder formarse y de poder contribuir a la construcción del metaverso. Vienen años muy interesantes. Un verdadero placer a todos vosotros.
Hello, everyone, and good morning, good afternoon, good evening, based on wherever you're in the world, tuned in at this time. And thanks very much for joining the session today. My name is Martin, and quick introduction. I'm the AR/VR business development leader for Lenovo. I'm based out of Hong Kong, and today I'm going to talk about AR and VR solutions that power the enterprise metaverse, right? So let's go. So the first thing I want to address today is that is metaverse just a hype, or is it something real, right? So off late, uh, this topic has garnered a lot of attention. It has gathered a lot of media, and there is, you would see a lot of mixed, opinions about it at the moment. So the first thing I wanted to address today is that is metaverse real, right? And let's look at some recent numbers, which I wanted to quote. And these numbers come from McKinsey, a recent research that McKinsey did. And it states that corporations and VCs and private equity investors have invested more than $120 billion just in the first 5 months of 2022. Large technology companies are the biggest investors at the moment. And if we have to draw some comparison, the investment in going in the space of metaverse is much greater than they were for artificial intelligence when it was at a similar stage in its evolution, right? And overall, McKinsey estimates a potential economic value of up to $5 trillion, by 2030, that this technology is going to create. So all in all, I mean, if we just look at these numbers objectively, it is something big that's happening, right? And it's something big that's coming our way. The next thing I wanted to address is, really kind of tackle the bull by its horns, that what is exactly metaverse, right? So I won't go into, kind of much details, but try to simplify it as much as possible, right? And in very simple terms, it's a virtual immersive world where a large number of people can gather to play, work, or socialize, right? So it's sort of an alternate digital reality where we are pretty much there if we look at our present lives, right? So we are hooked on our phones, on our different social platforms, be it Facebook, Instagram, LinkedIn. And if we look at, the world of gaming, it's again sort of a virtual environment. But today, this environment exists on 2D screens, right? And these 2D screens can be our laptops, can be our PC desktops, or our mobile phones, right? So what is changing here, right? So overall, if we talk about this technology, and if I talk about this technology from a Lenovo perspective, that why are we as Lenovo looking at enterprise AR VR, and why now, right? So we see this technology as the next evolution of compute, right? So if we talk about some of the major technology revolutions in the world of compute, the first one was the evolution of computers, right? Where we had these huge standalone desktops, right? And they were connected through a local area network within an organization. And that was the birth of computers, right? And then we evolved to personal computers, etc. But they were still pretty much in local area network, local environment for corporations. And then the next major revolution happened with the Web 1.0, right, where we got the ability to transmit this data anywhere, right? We entire Web 1.0, 2.0, all of us got the ability to transmit data real time anywhere in the world. And that was the next major revolution in compute, right, where people were sending emails, they were exchanging real time informations. And that happened, right?
The next major revolution that happened probably was the mobility revolution, right? Where now we got the ability to carry our data anywhere, right? Now we can carry this data in our laptops. We could just work from anywhere, and we could carry our data on our phones, and we can interact with this data real time, right? From anywhere using different technologies like 4G, etc. And the next big revolution in compute is going to happen when this data comes to life, right? Where instead of watching a 2D screen, be your laptop, PC, or your phone, you can interact with the data real time right in front of you, right? Where I can wear a glass. And once I wear this glass, I can see every contextual information that I need at a certain point in time right in front of me, right? I don't need to look at something else. So, and that's where the compute is headed, and that's where we as Lenovo see this technology as a major piece of technology and a major evolution in the world of compute, right? Moving on, if we have to define the metaverse further, right? That what exactly are the components of the metaverse? And I'm quoting Gartner here, where the Gartner has tried to define the different elements of metaverse, be it digital currencies, be it the infrastructure needed to do it, and then the different aspects of metaverse from a consumption perspective, right? Where be it online shopping, be it social events, concerts, we talk about gaming, and then different pieces of technology which support all of these use cases. For example, be it NFTs, be it digital assets, emerging technologies like natural language processing, etc., right? If we talk about all of these, no matter what form the metaverse is going to take, and this definition and these components would keep on evolving, right? But one thing is pretty sure, that all of these use cases or all of these applications of the metaverse would be dependent on 3D worlds, right? They would be dependent on creating avatars and holograms, and creating those immersive experiences. So as the metaverse kind of evolves and it takes shapes, one thing is for sure is that extended and mixed reality will be the ultimate on-ramp, right? Which would give people those immersive experiences that the metaverse promises today, right? And moving on in terms of the technology layers, right? So what are the different layers of technology when it comes to the metaverse, right? So if I can broadly kind of categorize these layers into two layers, right? So one can be the content creation layer, and the second would be the content delivery layer, right? So ultimately, it's all about consumption of content, right? In terms of content creation, largely we see this as two layers, right? Which is the creation layer and the application layer, right? Creation layer is, where you create these immersive experiences. And who does that? These are done by artists and engineers and, even workers for that matter. And all of these content today would be specialized content, right? These would be 3D contents, immersive content, which would be a little different to the kind of content that we consume today, which is largely 2D, right? If we talk about the application layer, applications in the modern world or in the world of metaverse would be more, 3D apps and tools, right? So these are the solutions and applications which give you what we call contextual compute, right? So once I wear my glass or any kind of wearable, I can access my information right in front of me, and this information can have 2D components in it. Like I can read a text, I can read a PDF document, I can read a Word document, while it can also be immersive content. For example, I can view a 3D model right in front of me, right? I can have a digital twin if I'm a worker and I'm working on a factory shop floor.
I'm looking at a machine, and parallelly, I'm also looking at a digital twin, which is overlaid on the same machinery, right? And all of these would be enabled by these specialized applications, right? And then what lies beneath this, right? How are these contents delivered in the metaverse environment? For that, largely, we have defined it into kind of three components. So one is the cloud layer, right, where it's similar to any kind of cloud application that we use today, where all of this information can be accessed real time through a device. It can be accessed over a Wi-Fi network, or it can be accessed over a 5G network, right? And cloud layer is the layer that delivers this immersive experiences real time anywhere, right? And ultimately enabling the network access to data that we are consuming. There's something new that's also brewing, which is the delivery layer, where we're talking about distributed computing, right? So this again is going to be critical in the development of metaverse overall. As we talk about delivering these experiences in a local network in a faster way. And you can imagine this in a way where if there is a large environment, it can be a factory, it can be an experience zone where you do not want to connect to the internet, but rather deliver the experience or a specific use case within the premise, right? And then you can use certain edge servers to achieve the same level of latencies and get that distributed compute environment, right, to deliver this content. And lastly, and one of the most important pieces of these are the devices, right? So with the advent of metaverse, we are talking about specialized devices where these wearables become our sort of a gateway to metaverse, right? So where we are talking about virtual reality devices, we are talking about augmented reality devices, mixed reality devices. And the idea is that you can just wear a glass and you can get whatever information you need right in front of you, right? And as Lenovo, what we are trying to do is innovate all these layers when it comes to metaverse, right? We want to be the leader in kind of innovating and giving people, our customers, all the technology components that they need to deliver these metaverse experiences, as well as to create these metaverse experiences at scale. And today I'm going to kind of focus specifically on the enterprise side of things, right? Because we believe that enterprise or commercial usage would be the first wave of adoption when it comes to the metaverse, right? And we are already seeing that at Lenovo. So we have been kind of working with different large enterprises across the globe on deploying these AR and VR solutions for almost last 3 years now. And we are seeing quite effective deployments, resulting in a lot of productivity improvement, efficiency improvement. And what are some of the most successful use cases that we are seeing today, right? And I want to quickly kind of talk about those as well. So one of the primary use cases of the metaverse today is in the world of training, right? Where what the metaverse or what an immersive environment helps us with is to kind of completely recreate the actual environment, right? And this is how the entire experience can be created and replicated, just like the real life environment, right? So what can happen is that if it's a classroom, or if it's an operating room, or if it's any kind of hazardous environment that people need to go to in real life situations, we can recreate those experiences in the metaverse, right? And what are the results for this, right? So I think one of the prominent stats that has come out
is that VR trainings are 4 times faster than classroom trainings, right? And they're even 1.5 times faster than any kind of e-learning available today. And how does it help? It helps the enterprises to ramp up, their employees faster. It helps them reskill or any kind of reskilling, skill development of the present employees at a much faster rate, right? And then whenever you create these trainings, they're very scalable because you can reuse these assets as many times as you want without the need of a physical space or a real life instructor to conduct these trainings. But all we need to do is kind of load these trainings on a VR device and give it to people, and then they can get trained at their own pace, right? And in the most effective way, right? Where they really get immersed in almost lifelike scenarios, they will experience in like on a real job. And it kind of really helps them to kind of train in a much faster and effective way. The second major use case on the metaverse side is on the collaboration, right? Where metaverse or the virtual environments are becoming a medium for enhanced 3D collaboration. And we kind of really saw an uptick in the adoption of these virtual environments in the last couple of years. Of course, owing to different sort of lockdowns in every part of the world. And there was a constant need for people to kind of be connected, still deliver, whatever they need to deliver from a work perspective. And various digital technologies help people achieve that collaboration, right? But what Metaverse does is it goes a little bit ahead, right? Where now what we are talking is sort of an immersive collaboration, where it's not just about, looking or talking to somebody on a 2D screen, but actually interacting with them in a real physical 3D space, right? And that kind of really changes the game. We have seen, a major uptick. We have got certain solutions which enable people doing that. And we have seen some real productivity improvements, when these solutions are implemented. And some of the things that people are looking at now, especially if we talk about the enterprise segment, is how they can kind of real time interact with a lot of 3D assets, right? So that's another major area that's sort of coming up. There's a lot of offerings that we do. There's a lot of technologies that we have enabled at the moment when it comes to kind of enabling virtual and kind of digital collaboration. And I'll kind of talk about, and I'll show you some examples later. One of the other major use case is what you'll hear a lot these days is digital twins, right? And what exactly is a digital twin? So a digital twin is a digital replica of a physical object, right? And this replica is to scale. It looks exactly like, the real physical object, but it's digital, right? And what you can do is you can interact with this digital replica in a similar way like you do with the physical object. And that's the major end goal, right, when we talk about digital twins in the immersive world. And how does it help, right, people? So you can imagine, if I give you an imaginary scenario, that I can wear my AR glasses and I can possibly be anywhere in the world. And once I wear my glasses, I can see and operate a factory equipment which is on a real-time factory shop floor somewhere, right? So what happens is that I can see the real life, digital twin of the exact same equipment, and I can interact with it. And as I interact with it, similar things happen on the real physical equipment somewhere on a factory shop floor, right? So this is like one of the examples, one of the possibilities. What are the other possibilities is that you can really optimize a lot of processes on a factory shop floor with these simulations.
we can really monitor a lot of assets remotely, like I mentioned in the example, right? And then, of course, there's a huge construction angle to it when somebody's designing a factory shop floor. There's also, the angle where, you can get people trained on these equipments, right, anywhere in the world, or kind of even on the shop floor, where the digital replica is right in front of them, and there are different information popping up on how to use, different functionalities. So again, many use cases, and again, a major area, when it comes to the enterprise adoption of the metaverse. And lastly, it's going to be super important, like we see kind of a major uptick in the consumer gaming and social aspects of the metaverse, right? And whether we like it or not, but the eventual, movement that we see in the market is where more and more consumers will buy and sell physical and virtual assets seamlessly in some sort of an immersive or a virtual environment, right? So with that happening, I mean, all of us are seeing major brands kind of launching their different sorts of projects and campaigns in the metaverse. And they are seeing this as a way to innovate, right? Innovate in terms of customer experience, in terms of their brand experience, etc. And even if we just look at these stats today of these digital campaigns that are happening, AR advertisements have almost a 4 times longer viewing time than any sort of video, right? In our 2D world. And if we talk about the conversion rate, it translates into a 2-time or a 2x, boost in conversions. And what we are talking about here is almost doubling the efficiency, right? I think which is huge for the entire industry, right? There are a lot of dependencies as well when it comes to the consumer gaming and social angle of the metaverse, where this technology is kind of very closely associated with blockchain and the crypto and the world of NFTs, and also the adoption of 3D, in different sort of marketing workflows. One of the major kind of uptake that we will see in the adoption of the metaverse in the consumer side would be again with the advent of consumer augmented and virtual reality devices, right? So increasingly, I would say over the next 2 years, we would see a lot of immersive devices in the market, right? Where a lot of people would have access to these devices, where it becomes sort of a gateway for them to kind of really experience these virtual worlds in a much more convenient and effective way. And that's where we're going to see the uptick. But a lot of brands and a lot of major corporations are building up, and they're kind of really prepping up for this kind of major shift that's about to happen. So those were, some of the key use cases that we are seeing in the enterprise. But while I'm talking about it, I also wanted to touch upon that what are the challenges, right, when it comes to adoption of these AR, VR, and kind of extended reality technologies when it comes to a typical enterprise, right? So one of the biggest challenges, and I think it's kind of, again, coherent to any technology that's in early stages, is the fragmentation of the market, right? Where there's a huge amount of fragmentation when it comes to devices. We see many devices from different technology vendors. And again, most of these devices have certain sort of walled gardens, right? They're lock-ins when it comes to these devices, where if you use a specific device, then you'll also have to use an application or some sort of, you have to build an application on a development kit which can only work with that device, right? Which is kind of not very convenient for large enterprises. The second major challenge is the app deployment and provisioning, right? So you can imagine a global corporation where they have deployed
these devices over 5 locations, different parts of the world. And now, how do you update these devices in real time, right? For example, if I have a software upgrade or some sort of a security patch, how do I run that patch simultaneously, over the next couple of hours across these 5 locations? That's another major challenge, and security is a major challenge when it comes to any sort of device that can have a gateway to an enterprise environment, right? Third major challenge is the cloud infrastructure, where different corporations choose different cloud vendors, and the application has to be portable across these cloud infrastructures, right? And also, certain enterprises don't want to host any sort of data in public cloud, right? So these applications have to gear up and they have to work seamlessly, even in a private cloud environment. Content management is another major topic and another major, I would say, challenge, because the content that we experience or that we build and we create in the immersive world is different to our 2D content, and the same techniques and the same platforms do not apply, right? So here we are talking about 3D content, and we are talking about 3D content in a way where we do not need to consume it on a powerful personal computer or a desktop with a graphics card, etc., but on a very light mobile device, right? That how can even I access a 3D model on a mobile device, on a mobile processor, right? That's another challenge. And content management, once you create such 3D content, is again a different issue, right? It needs different kind of platforms to kind of manage this content. They're still pretty heavy when we talk about the mixed reality or augmented reality devices. Some of these devices can weigh up to half a kg, 500 grams. And this can be challenging, right? To kind of really wear these devices for an hour or a couple of hours can be difficult for a lot of people. So these are some of the challenges that we see in the market today when it comes to adoption of the metaverse, right? So, and what we are trying to do at Lenovo is to start, with the enterprise segment and solve these challenges one at a time, right? And I think we have, over the last 3 years, we have considerable, we have seen success in actually solving most of these challenges, right? And what we offer today, for example, is broadly, an end-to-end solution for the enterprise, right? Where it comprises of software, we have got the right hardware, and any kind of service that an enterprise might want to deploy, these solutions, right? For example, in software, we have got our own software development kit. We are also partnering. We just announced our partnership with Qualcomm, where we have partnered with Qualcomm in the Snapdragon Spaces program, and Qualcomm has now got a software development kit which developers can use to develop their own AR, VR, and mixed reality applications, right? So that's on the SDK part. We have got our own cloud platform where people can manage a lot of devices, their applications, users, everything under one umbrella, right? And this platform is specially designed for, the new world of AR and VR devices. We are also we have, kind of provided the market with certain ready-to-use applications and turnkey applications. And what these applications enable is kind of people to really kind of start their AR and VR journey soon, right? Where enterprises can buy the hardware, they can deploy these applications, and they're ready to go, right? Very, very quick. These applications support some of the most popular, use cases in the market today. And the time to any kind of return on investment is super fast, right? And that's the intention of having these ready-to-use applications available for our customers.
When it comes to hardware, I think we have kind of really innovated very hard here, right? And I'll talk about Think Reality A3, which I think most of the people, most of the experts in the market would agree is the greatest and the best augmented reality hardware available at the moment, right? And then what we have also done is that we have partnered with certain third-party hardware like Realware, Vario, where we want to give our customers, a wide range of choice when it comes to, selecting a hardware, right? So, and for that matter, even our cloud platform and even our applications, we are not building a wall garden around them, right? So we are keeping it very open, where our cloud platform, our applications talk to most of the popular AR or VR hardware out there, right? So even if somebody chooses to use our cloud platform and applications, and they don't want to use Lenovo devices, they're open to do so, right? So what we're trying to build is an open ecosystem where it kind of really helps in the adoption of AR, VR, and these immersive technologies for the enterprise. If I talk about verticals, that what are the different verticals who are adopting these immersive technologies? I think here I've picked up the most popular ones at the moment. So I think this technology is very suitable for manufacturing, right? Which is sort of a natural match, where it gives the ability, for different workers, be it the workers on the shop floor or people working on a machinery, to wear a device and be hands-free, right? So any kind of information they need is right in front of them while their hands are free to work, right? So and you can imagine any kind of manufacturing scenario, be it oil and gas, be it automobile, be it precision manufacturing like semiconductor manufacturing. All of these verticals are adopting the technology very fast, right? The second one, of course, auto and transportation, while it's sort of a subset of manufacturing, but it's sort of a vertical of its own as well, because this technology is so important, for the sector. Again, different auto companies are trying to, gain the productivity and efficiency improvements that the technology can offer. Super important for verticals like, architecture, engineering, and construction, retail, real estate, where these are the verticals that traditionally deal with a lot of 3D models, right? And they really have to go through the pain of building these 3D models on a 2D screen, while also experiencing these 3D models on a 2D screen. And again, the technology comes as a natural match, where now they can really interact with the 3D models they create, right? And a lot of them, while they can interact with these on a designing phase, we're also kind of implementing solutions where, while they're constructing something, how can they do faster quality checks, right, in a construction environment, and several other use cases, right? Healthcare is another vertical where this technology is kind of picking up very fast. And there are different sort of use cases where we are talking about training, especially for healthcare workers like nurses and paramedics. And these are the people who deal with kind of very stressful and real life situations where you cannot really train them on the job, right? Because it's too risky. And here again, virtual reality comes as a technology of choice, where they can quickly get trained in a real lifelike environment, but without any risk, of kind of affecting any patient life, right? So that's another major area. Education, this technology has kind of really picked up fast, and again, it kind of helps children and even university education, where students can really now interact with what they always used to see on a whiteboard or on a chalkboard, but they can really see and interact with the information, right? And you can imagine different ways that while we are talking about a concept in physics, or we are kind of teaching them biology,
how they can now really interact with the human skeleton or body as it looks in real life, right? And get to know, different functions of it, right? So that's another major vertical. So I wanted to kind of quickly shift gears and kind of take some time to talk about, Think Reality A3. And this is where I mentioned that we are kind of really breaking barriers and innovating when it comes to the augmented reality hardware. And I think we were very excited when last year we got, mentioned by Time Magazine as one of the best inventions of 2021, right? And I'm going to quickly touch upon the use cases, right? That what exactly the Think Reality A3 is and what are the use cases it drives, right? So first and foremost, one thing that we reimagined was work, right? So we were talking about, 2 years back, an environment where everybody was at their home, right? And we still have to work. We still have to achieve the same level of productivity as we did in office. But how do you do that, right? So one thing we imagined was that why can't we just connect an augmented reality glass to a compute device like my laptop, and I can visualize my screens right in front of me, right? And not just one screen, but up to 3, 4, 5 screens, right? And that's where we enabled A3 with this, right? So where what you can do today is you can connect your A3 glasses to a virtual monitor, to a compute device, which is just your laptop or a desktop, and you can get up to 5 screens right in front of you. You can move them as you want it. You can keep them at any space. I mean, the entire 360 area around your head is your work area, and you can kind of choose to keep these screens as you want them, right? So very, very powerful, and it kind of opened up a lot of use cases for the enterprise, where a lot of executives who were traveling and they still need that productivity of multiple monitors, they started using this technology. A lot of bankers, traders who kind of deal with a lot of screens, a lot of data, consulting firms, they started adopting to this technology. So that's one part of it. The other major part of it was the industrial adoption of this, right? Where we focused on 2 use cases, right? Which is the remote assistance and the guided workflows, right? Where how can we enable faster collaboration between people within an enterprise to solve a problem which can be very pressing, right? And you can imagine, for example, if there's a specific industrial machinery which is really critical, and the downtime of this machine can cost maybe thousands of dollars, every hour, and the person who can repair this machine is based in a different part of the globe, right? Then how can we make that collaboration faster so that we can improve the uptime of these machines? And that's where remote assistance comes into play. And I will show you a quick video later which can help you imagine. It's kind of pretty simple to imagine, where the worker can wear the A3 glass and he can look at the machinery, while the expert can join from anywhere in the world, right, through a laptop, PC, or a mobile. Once the worker calls him using the glass, now the expert can see, through the cameras on the glass, the real live environment, and he can also share a lot of information with the worker, in the factory, in terms of a video or a PDF document, or even annotate in the field of view of the worker. For example, drawing a virtual circle over a screw or over a button and asking him to take a specific action, right? So it's a very, very advanced, form of video call, which really helps solve problems, way more quickly, right? The second part is what we call guided workflows, where what enables people is to get access to step-by-step instructions to solve a specific problem, right? For example, if I'm trying to learn to operate a machine, I can just go right in front of the machine, and the glasses automatically understand what machine it is, and it throws me, a specific menu, and I can choose to get trained on a specific topic, and now I get step-by-step instructions on how to operate the machine, right?
And all this while my hands are free, where I'm actually operating on the machine. So again, a very, very powerful use case in the enterprise. So let's kind of quickly move on. So this is like the first video that will show you that how easy it is to use the virtual monitors that I spoke about, right? Where you just take the A3 glass, connect it to your PC, and you'll have your screens right in front of you. Introducing the Think Reality A3, the most versatile enterprise smart glasses ever. Right, so easy as that. And then kind of moving on to the digital workflows, right? That how do you kind of see these step-by-step instructions once you're in front of machinery or you're doing any kind of problem solving, right? So let's have a quick look at this one. Think Reality certified solutions are revolutionary AR applications that enhance the way you work. Guided workflows allow you to perform complex tasks, reduce repair times, and eliminate errors with step-by-step instructions or instant access to product manuals, all while your hands are free to work. When the task is complete, simply notify your manager by submitting a report to the Think Reality platform. Optimize your workflow with Think Reality certified solutions. Right, so that's an example of digital workflow, how you can get these step-by-step instructions right in front of you. And once you do your job, you can also click a picture, take a video for record, and kind of send it back as well to a centralized repository. And then this video talks about the remote assist, that how you can call an expert through the glass and solve any problem quickly. Think Reality certified solutions are revolutionary AR applications that enhance the way you work. Remote Assistance connects you with experts anywhere to help you solve issues using innovative mixed reality tools. This smart technology eliminates downtime, saving your company money. Expert advice, anytime, anywhere. Optimize your workflow with Think Reality certified solutions. Right, so that's the example of how you can kind of quickly call somebody. So, and kind of also talking about some real world examples, I wanted to quickly kind of take 1 minute to take you guys through the at how some of the largest enterprises are deriving value out of these technologies and implementing them at global scale, right? So one of the examples is Micron Semiconductors, right? So again, I think most of us know Micron. It's almost like a $30 billion US enterprise dealing into semiconductor manufacturing, right? And how they're using, they're using both the technologies that I just showed you, that having the AR-enabled workflows where it helps certain, lower skilled employees to kind of quickly get upskilled, through these step-by-step instructions. They're also looking at remote assistance where, anybody can call an engineer anywhere in the world, and it kind of really helps them improve the uptime and productivity of their machineries, right? So what it has resulted in a very short period of time is, increase in productivity and machine downtime, faster employee ramp up, and of course, remote employee collaborations in a much better way than what they had before, right? So this is a major success for them, and they're just building on this. So all this while, while I was talking about A3 and mostly the augmented reality, quickly touching upon virtual reality, right? So in terms of VR, we have another headset, and this is again an enterprise-only headset, which is the Mirage VR S3. And what we are kind of targeting in terms of use cases and the adoption that we are seeing in the market today, like I mentioned, is on the training side of things, right? Where be it HR training, be it safety training, sales training, VR is becoming the go-to device, and
And I would say that VR training actually has gone mainstream, right, when it comes to enterprise trainings. And it's almost adopted by all major corporations in some way or the other, or they have experimenting, or they are experimenting it, with it in some way or the other. And there's no doubt that the kind of benefits and value the technology offers, it's here to stay, right? When it comes to any sort of enterprise training, and increasingly, we will see adoption into a lot of newer areas as well. For example, employee onboarding, right, where certain corporations now onboard their employees on VR, right? So, again, a major kind of adoption on the training side of things. And I wanted to kind of quickly show you a video of how we are enabling this in the enterprise through our solutions. So that's how kind of VR is helping enterprises in kind of really upskilling, training their workers. And what we have done with the Think Reality Uptail platform is that we have given now people the ability to create their own trainings, right? So where earlier what used to happen is that to develop a VR content, you have to engage with some sort of an agency, run it as a project, and every time you have to develop a new content, you have to do the same exercise over and over again, right? But what we have done is that we have made this 100% do-it-yourself exercise, right? Where just like kind of creating any content today on your PC, you can create your own VR trainings as well, and that kind of really makes the adoption, and kind of scaling up the adoption of these VR training in enterprise way faster, right? And once you kind of do it in terms of the KPIs and the results and the value these technologies drive is just amazing, right? Which you see right here on the screen. So that was pretty much it from my side. I hope you guys enjoyed the session, and I hope it was valuable for you. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por compartir este espacio y muchas gracias por la invitación. El día de hoy les quiero compartir un poco sobre la inmersión de los negocios, hablando un poco del metaverso. Soy Jonathan Masmela, yo soy arquitecto y soy el CEO de La Colonia, que lo que hemos buscado es precisamente acompañar a las empresas a empezar a experimentar y buscar precisamente explotar cada una de esas experiencias completamente en el metaverso. Entonces lo que vamos a buscar ahorita con esta presentación, con esta conferencia es precisamente cómo mediante cada uno de los diferentes negocios puedes sacar el máximo potencial y puedes aprovechar completamente el metaverso para todo lo que puedas desarrollar.
Pero antes de eso, yo quiero que hagamos una reflexión y que cada uno de sus casas, desde el lugar donde te encuentres, hagamos esta reflexión y qué pasaría si tu negocio cierra hoy. ¿Sí? Que se hagan esa pregunta muy puntual. Otra pregunta, ¿qué pasaría si una guerra destruye tu empresa el día de hoy? Y una tercera pregunta, ¿qué pasaría si todas las empresas del mundo cierran por una pandemia? ¿Sí? Si se dan cuenta, cada uno de estos escenarios son de una u otra manera lo que vivimos en estos 2 años que llevamos, 2020, 2021 y 2022, que hemos sufrido diferentes características y diferentes problemáticas a nivel mundial, donde ya sea por el COVID se perdieron más de 2.7 millones de empresas solo hablando de Latinoamérica y el Caribe, según la ONU, y son cifras demasiado alarmantes y adicionalmente a eso hubo una pérdida de más de 8.5 millones de empleos formales en Latinoamérica y se prevé que se 3 veces más los empleos informales que se perdieron. Y hablando a nivel mundial, se prevé que se perdió un promedio de 125 millones de empleos. Entonces, realmente la crisis fue extremadamente inmensa de todo lo que pasó. Entonces, una de las características más importantes es entender realmente, a pesar de que tenemos esta crisis, qué fue lo que pasó con las empresas detrás de todo esto para poder entender cómo empezar a abordar y qué solucionar en caso de que llegue a volver a pasar algo o precisamente para prepararnos un futuro y no tener este tipo de complicaciones sin importar las circunstancias donde nos encontremos. Y ahí es donde inicio un poco cuáles fueron las crisis que realmente ocasionaron toda esta crisis económica, macroeconómica, obviamente para todas las empresas. Principalmente hubo 3 factores bastante importantes. Uno, la falta de ahorro y planificación económica. Lastimosamente, muchas empresas no se dan cuenta de la importancia de lo que significa ahorrar y tener una planificación a futuro lo suficientemente robusta que les dé entre 1 a 2 años de obviamente esa característica o ese colchón económico. En segunda característica está la planificación de invertir en el futuro. Precisamente estamos tan consumidos en el presente, en solucionar las cosas actuales, que se nos olvida también planificar hacia ese futuro, de cómo encontrar, cómo se va a desarrollar, hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y en una de las circunstancias más importantes es que el mundo está en una constante evolución, todo el tiempo estamos evolucionando, y ahí es donde entra una característica y es que las empresas no pueden ser estáticas, las empresas de una u otra manera se están evolucionando, se están convirtiendo. Entonces ahí es donde tiene que empezar una reflexión en cada uno de los casos de cómo estoy llevando mi empresa y cómo la estoy planificando para que invierta o para empezar a invertir en ese futuro. Y ahí se ancla con esa tercera crisis que pasó y fue una falta de automatizar o digitalizar. Si nos damos cuenta, en plena pandemia, muchas de las empresas que crecieron fueron las que ya estaban digitalizadas, ya estuvieron automatizadas y precisamente ahí es donde entra la característica tecnológica a romper muchas nociones físicas, porque precisamente ayuda a, sin importar lo que esté pasando en el mundo, siga habiendo una estabilidad económica. Entonces, precisamente estas digitalizaciones y estas automatizaciones, lo que se busca es que sin importar las circunstancias físicas, las empresas de cierta forma puedan permanecer en el tiempo y en el espacio. Entonces, precisamente, y que no dependan de absolutamente nadie, que es una de las características también muy importantes, porque lastimosamente siempre o muchas de las empresas o de las startups dependen muchos de los emprendedores, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera automatizarlas para ayudarles precisamente que las empresas crezcan de una manera sólida y obviamente de una manera que sin importar quién las esté dirigiendo, sigan progresando? Y aquí les muestro diferentes casos que precisamente tuvieron una crisis bastante importante, tanto de referentes en Colombia como referentes a nivel mundial, que de cierta forma pudieron haber evitado esa crisis que tuvieron, pero precisamente por no tener una planificación de una cierta manera, precisamente tuvieron un colapso, una crisis bastante fuerte, donde, digamos, Victoria's Secret tuvo un cierre de casi el 80% de sus retails. Entonces, esa es una de las características más importantes y con los que les voy a mostrar ahorita, les voy a mostrar cómo pudieron haber evitado completamente todas estas características desde diferentes aristas. Entonces, es un poco lo que les voy a mostrar y ahí es donde quiero que abran la cabeza, abramos un poco la mente de una serie de circunstancias de las cuales podemos empezar a aprovechar con todas estas características.
Y aquí entra un poco la solución con respecto a todo lo que ya vimos de todas estas crisis, y es de no depender de características ni limitaciones físicas, ¿sí? Es decir, un lugar donde te permita romper las leyes físicas. De cierta manera, nosotros como seres humanos siempre tenemos unas ciertas leyes físicas que nos establecen, y ahí es donde tenemos que empezar a romper esa barrera. Aunque suene un poco utópico, de cierta forma tenemos que romper esa barrera para que, sin importar las circunstancias, las empresas se mantengan, porque de cierta forma las empresas, sin importar la escala de la empresa, sea microempresa, sea un emprendimiento, sea ya una mediana o una gran empresa, todas afectan de una forma muy importante a la economía. Entonces, todo el tiempo deben estar desarrollándose, y ahí es donde entran estos espacios, rompiendo estas leyes físicas, para ayudarle a las empresas a que precisamente permanezcan en el tiempo, en el espacio, y finalmente se abran a una noción muchísimo más grande. Y ahí es donde entra la palabra metaverso, ¿sí? Que más allá de todas las infinidad de propuestas o de significados que le demos al metaverso, que finalmente es donde interactuamos, una experiencia a través del ciberespacio, más allá de eso, quiero que hagamos una reflexión. Ese es en el sentido de que el Internet que conocemos hoy en día es un Internet de dos dimensiones. Lo que conocemos hoy en redes sociales simplemente es dos dimensiones, porque estamos a través de una pantalla y nada más. Absolutamente las tiendas que tenemos hoy día en el e-commerce son tiendas en dos dimensiones, donde simplemente veo una foto, ¿cierto? Y de cierta forma eso es lo que me traduce. Aquí es precisamente empezar a romper, o lo que se busca con el metaverso es integrar una tercera dimensión, donde realmente vamos a poder convivir en el mismo espacio, ¿cierto? O interactuar o tener las mismas experiencias en un espacio determinado, que nos permita tener un alcance mucho más masivo. Entonces, imaginemos que se va a unir la característica del alcance de las experiencias que se logran a través de un escenario físico con el alcance del Internet. Entonces, son dos características que se unen de una forma tan sólida, que ahí es donde entra el metaverso a romper completamente esa barrera, es precisamente para unir la experiencia física con el alcance del Internet. Entonces, aquí es donde la máxima creatividad del ser humano tiene que salir a flote. Y a través de eso, quiero que hagamos, que miremos qué es lo que nos puede ofrecer el metaverso y por qué es tan importante empezarla a implementar, o por lo menos tenerla en el roadmap de lo que podemos desarrollar en las empresas. Uno, es un espacio sin fronteras. ¿Por qué? Porque finalmente muchas de las empresas que nacen hoy día ni siquiera buscan solucionar un problema de forma local, sino de cierta forma ya entran a solucionar algo más o regional o mundial. Entonces esa característica es muy importante, y ahí se une completamente con el nivel de globalización. Cada vez estamos más conectados. Ahora, este nivel de conexión va a ser tan alto que vamos a poder vivir la misma cantidad de experiencias sin importar el lugar donde te encuentres. Entonces eso permite un espacio sin límites, que ahí es donde me anclo completamente con esta tercera opción. Y como les decía anteriormente, va a salir el máximo nivel de creatividad de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos va a exponenciar lo que nosotros podemos concebir, porque de cierta forma hay ciertas limitaciones que teníamos a nivel creativo de forma física. Ahora estamos en un espacio donde no habría fronteras, donde de cierta forma todo se puede desarrollar. Entonces imaginemos qué podríamos desarrollar si no tuviéramos de cierta forma ninguna limitación, ¿cierto? Entonces ahí entra una característica muy importante, que es el tema de la creatividad. En una quinta entra toda la democratización de la accesibilidad. Precisamente es un mundo donde cualquier persona pueda entrar sin importar a nivel regional, de idioma o etcétera. Finalmente es que todos podamos precisamente convivir con este tipo de características o en este tipo de alcance. Y precisamente cada persona va a tener un alcance mucho más masivo por la globalización que va a tener, ¿cierto? Entonces, y como les comentaba anteriormente, vamos a estar inmersos en espacios tridimensionales, que finalmente el metaverso no viene a suplir de cierta forma nuestra característica como seres humanos, viene a complementarla, a hacer algo mucho más fácil, mucho más sencillo que lo que hacemos hoy día. Entonces esa es una de las características más importantes, y es tener en cuenta que el metaverso de cierta forma no es que vamos a estar 100% inmersos, lo que viene es a complementar nuestra vida diaria.
Entonces, eso nos va a permitir obviamente una igualdad de género muy importante y precisamente se abre una nueva fuerza laboral porque desde el lado creativo todas las empresas y todas las carreras tienen que empezar a buscar precisamente cómo empezar a implementar desde diferentes aristas todo lo que se puede llegar a desarrollar en este tipo de espacios. Entonces hay un poco de todo lo que se puede llegar a ofrecer en el metaverso o cómo realmente el metaverso puede exponenciar absolutamente todo lo que nosotros tengamos. Pero aquí realmente les voy a mostrar un poco cómo nosotros desde la colonia hemos abierto diferentes oportunidades para las empresas para que creen un espacio personalizado, eliminando limitaciones físicas, limitaciones y barreras físicas. Y quiero hacer una anotación directamente con el tema de lo personalizado. ¿Por qué? Porque finalmente en este espacio, que lo que les estaba diciendo inicialmente, no hay limitaciones. Esto va a ayudar a que precisamente cada empresa tenga su sello muy particular y muy personal, permitiendo que precisamente las empresas o cada empresa tiene su sello de cierta forma. Hace las formas de una forma diferente, su visión es completamente diferente. Entonces, ese ámbito de que sea tan personalizado le va a permitir a las empresas no de cierta forma limitarse, sino completamente explotarse a ese mundo creativo que de todo se puede llegar a desarrollar. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Finalmente, lo que estamos haciendo es cambiando la forma como interactuamos e experimentamos los negocios en el ciberespacio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde diferentes ambientes completamente enfocados al mundo corporativo. ¿Por qué el mundo corporativo? Porque es que es el que mueve socialmente, mueve la economía, mueve realmente todo lo que nosotros construimos día a día. Entonces, de cierta forma, somos un aliado precisamente para esas empresas que quieren llegarle a más personas, porque quieren llevar esa experiencia a otro nivel, porque finalmente lo que están buscando es una forma diferente de hacer las cosas. Y aquí es un punto muy clave de cómo cada empresa va a empezar a hacer esa característica de una forma diferente. La primera característica, las primeras soluciones que tenemos es todo este tema de los metahumanos. Los metahumanos simplemente de una forma, digamos que sencilla de explicarlos, es la representación digital de una persona, ya sea real o ya sea imaginaria. ¿Con qué objetivo o de qué manera lo podemos llegar a utilizar? Tiene múltiples aplicaciones en diferentes áreas, pero digamos que una de las más fuertes es todo el tema de los embajadores de marca. Muchas empresas de cierta forma contratan actores, actrices, influenciadores en general para garantizar la imagen de una empresa, pero muchas empresas quedan vulnerables a lo que llega a suceder con este tipo de personas. Entonces, lo que se busca con los metahumanos es proteger la imagen de las compañías y hacerla mucho más perdurable en el tiempo. Eso que permite que de cierta forma podamos explotar o ver de cierta forma la cara de este tipo de metahumanos como representación de las empresas. Entonces, puede ser la misma imagen en el tiempo. Entonces, eso permite un nivel de recordación mucho más grande. Como así recordamos los logos de ciertas compañías, así mismo nos vamos a recordar siempre la misma persona de esa misma compañía. Entonces, eso permite una explotación a niveles de asistentes virtuales, redes sociales, marketing en general, tiendas inmersivas, una cantidad y una serie de opciones que se pueden llegar a desarrollar, porque ya también se habla de algo, es una omnipresencialidad. Y es esa capacidad de estar en muchos lados al mismo tiempo, ¿sí? Porque precisamente empezamos a romper esa barrera física. Entonces yo puedo empezar a hacer una publicidad en Asia, en Europa y en América al mismo tiempo, precisamente porque no tenemos una limitación física y precisamente porque no estamos hablando de una persona como tal, es finalmente un meta humano. Entonces, finalmente la explotación que se puede llegar a desarrollar en este tipo de características tiene una gama extremadamente amplia, que precisamente ahí es donde entra cada empresa a revisar cómo puede empezar a utilizarlas de la mejor manera para explotar cada una de este tipo de características que es tan importante. ¿Listo? Entonces ahí dejo para que precisamente cada uno empecemos a explotar la imaginación de cómo empezaríamos a utilizar este tipo de metahumanos. Incluso ya se están viendo hasta influenciadores precisamente como metahumanos. Entonces, precisamente cómo está cambiando y cómo los mismos influenciadores deberían empezar a utilizar
utilizar este tipo de metahumanos para robustecer su imagen en el mercado. ¿Listo? Entonces, es una característica bastante importante. Ya en una segunda característica, en una segunda solución que nosotros tenemos son todo el tema de las tiendas inmersivas. Las tiendas inmersivas finalmente es romper el protocolo tradicional de lo que conocemos en una tienda por internet, que a veces simplemente es una pasarela de pagos y una cantidad de fotos de los productos expuestos. En este tipo de espacios tenemos la capacidad de, si es el caso, manipular los objetos, pedir asistencias, de cierta forma con los mismos hologramas. Bueno, nos ayuda de cierta forma a vivir la experiencia de entrar en una tienda de forma real. Entonces, de cierta forma, nos exponemos a que cada empresa empiece a explotar de cierta forma estas tiendas inmersivas y precisamente todo el ámbito de los retail se van a ver muy beneficiados de esta característica. Y desde la parte creativa, que he sido tan insistente precisamente, no sé, voy a dar un ejemplo, una empresa de ropa, si tiene una colección sobre la naturaleza, ¿por qué no hacer que la tienda sea entrar a una selva? Finalmente, ese tipo de experiencias va a potenciar de cierta forma el sello muy particular de cada una de las empresas, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, ahí es donde tenemos que entrar con cada una de las tiendas, de qué manera voy a transmitirle a mis clientes, a toda la comunidad, que yo hago las cosas de una forma diferente. Entonces, estas tiendas inmersivas se pueden llevar a un paralelo completamente diferente a lo que conocemos hoy día, porque ya no tenemos que estar de cierta forma estandarizados en un mismo protocolo. Es decir, un centro comercial tiene 10 locales para arrendar, ¿cierto? Entonces todos tienen 10 por 10 y todos tienen que de cierta forma estandarizarse en ese mismo espacio. Pero en este tipo de escenarios, pues no hay una característica, no hay algo estandarizado. Finalmente, cualquier empresa puede empezar a desarrollar cosas completamente diferentes. Así está el que necesita 100 metros cuadrados como el que va a necesitar 1000. Entonces, finalmente, ahí es donde entra una exploración completamente y hacer algo tan a la medida que las empresas se empiezan a beneficiar de lo que significa este tipo de espacios, este tipo de escenarios. Y entonces, esta es una de las características muy importantes y que ya se traslada desde oficinas, que las vamos a ver más adelante, bueno, una cantidad de cosas. Ya en una tercera característica entra todo el tema de la educación y la cultura, donde desde galerías de arte se empiezan a vincular todo lo que es el criptoarte, vinculado completamente con el arte real, el arte físico, de cierta forma para que los empecemos a involucrar y de cierta forma los podamos vivir en el mismo espacio, en el mismo escenario, ¿cierto? Entonces, ahí va a ayudar mucho precisamente a esta exploración de lo que se puede llegar a hacer a nivel cultural desde los museos, a nivel educativo, donde ya se empieza a transformar completamente lo que se puede llegar a desarrollar. Entonces podemos llegar a hacer temas educativos, donde, ¿por qué no? Si voy no sé, convivir con los dinosaurios, que de cierta forma pueda verlos, pueda tocarlos de cierta manera. Entonces, precisamente esta exploración a nivel educativo, hasta temas de salud, el por qué no poder, no sé, abrir un corazón, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de características desde un ámbito educativo va a explotar completamente lo que conocemos hoy día y lo que se puede llegar a hacer precisamente con esta cantidad de cosas. Entonces, finalmente estamos en un escenario donde todo está por desarrollar, cada uno puede meter su granito de arena y hacer las cosas de una forma tan diferente que le aporte de cierta forma muchas características a la humanidad y de cierta forma a todas las empresas y todas las personas que de cierta forma estamos ayudando para que esto crezca, ¿sí? Ya entra en una otra característica que es todo el tema de las oficinas virtuales, donde lo que buscamos es precisamente que las personas o las empresas tengan un contacto más directo con las empresas. De cierta forma, yo puedo entrar a estas oficinas, ver en tiempo real lo que está haciendo cada una de las empresas, ver cada uno de los productos, bueno, una cantidad de cosas que de cierta forma me quiten de cierta forma lo que conocemos hoy como brochure, como catálogo, allá de cierta forma verlo completamente implementado en estas oficinas virtuales, donde de cierta forma puedo entrar a cada uno de los escenarios, reunirme con las personas, bueno, etcétera, y de cierta forma tener una conexión más cercana con el cliente. Entonces, eso permite una exploración en muchos sentidos, en muchos ámbitos, precisamente de todo lo que se puede empezar a llegar a desarrollar. Entonces, una de las características bastante interesantes.
Ya en otras opciones hay temas de showrooms, precisamente cómo las empresas van a empezar a mostrar de cierta forma estas salas de ventas de una forma bastante interesante. Entonces, incluso para las mismas constructoras que tienen diferentes proyectos localizados en espacios diferentes, cómo poderlos reunir todo en un mismo espacio y que yo de cierta forma desde un mismo showroom pueda visitar los proyectos sin importar que los tengan en Asia, en Europa, en América, sin importar dónde se encuentre el proyecto, yo los pueda visitar todos desde el mismo escenario. Entonces, estos showrooms, precisamente lo que se busca es que sea completamente interactivo, que de cierta forma sea una sala de ventas que esté funcionando 24/7, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos o qué se podría lograr precisamente si ninguna empresa cerrara? Si todas las empresas funcionarían 24 horas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entran diferentes características y diferentes opciones para que todas las empresas puedan empezar a explotar estas opciones. Ya en otra opción entró todo el tema de lo que son los eventos ya de una forma completamente corporativa, donde se manejan desde ferias, eventos, conferencias, lanzamientos de productos, etcétera, que de cierta forma le ayuden de cierta manera a fortalecer la imagen de las compañías. Entonces, lo que estamos viendo en ese momento son stand comerciales, incluso este tema de los auditorios precisamente para eventos, capacitaciones, bueno, ya cada empresa empieza a explorar de la mejor manera todo lo que puede llegar a empezar a desarrollar en este tipo de eventos, en este tipo de espacios, ruedas de negocios, conferencias, bueno, una cantidad enorme de todo lo que se puede llegar a desarrollar precisamente con los eventos en todas sus características. Y precisamente cómo nosotros logramos esto, una de las características más importantes es que nosotros somos un aliado estratégico donde lo que buscamos es que cada empresa sea única y sea auténtica. De cierta forma, ayudamos a buscar precisamente en qué se diferencia cada empresa y explorar de cierta forma cómo le vamos a llevar esa experiencia al cliente, cómo va a empezar a conectarse de cierta forma más a la medida con lo que cada empresa hace, porque cada empresa, sin importar que sea competencia, cada empresa lo hace de una forma muy particular y cada empresa está enfocado a algo muy puntual. Entonces, de cierta forma, cómo esa experiencia va a ayudarle a explorar, a estar más cercano, a conectarse más con el cliente, a fidelizar más el cliente, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra algo bastante interesante y precisamente donde ayudamos a generar esta comunidad empresarial que va a crecer unida, va a crecer en un ámbito completamente conectado, va a crecer con experiencias. Entonces precisamente a lo que nosotros nos preocupamos es precisamente que todo el nivel de experiencia las personas convivan en un espacio completamente diferente, donde lo que dije inicialmente podamos unir esta característica física con el alcance del Internet. Entonces, lo que se puede lograr acá es muchísimo más grande, es algo mucho más masivo y yo creo que aquí es donde entra la invitación completamente para cada empresa, para cada emprendedor, para cada persona de cierta forma. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar al mundo si ya no tengo limitaciones y puedo hacer características de esta manera como lo que les mostré? Finalmente hay una inmensidad de cosas que se pueden llegar a hacer. Todo está por desarrollar. Estamos en un espacio donde nos está abriendo la puerta a una infinidad de cosas de hacer la forma completamente diferente. Entonces, no hay ningún mercado que se vaya a quedar por fuera. Todas las empresas, todos los mercados, todos los sectores van a empezar a implementar desde diferentes áreas este tipo de tecnologías. Entonces, aquí es donde tenemos que sacarle provecho a todo esto. Y ahí es donde entra un poco de que hagamos esta reflexión. Es que utilicen la tecnología a su favor y no esperen a que se conviertan en su enemigo. Esa es una de las reflexiones que quiero dejar, precisamente porque a veces esperamos que otros lo prueben, que otros hagan, que se arriesguen a hacerlo. Y no, finalmente es un tema de tomar la decisión porque es algo que quiero ser diferente, porque quiero marcar la diferencia y precisamente es algo que sin importar en el momento que lo haga, puedo utilizar esa tecnología a mi favor y no esperar de que de cierta forma otros lo utilicen y se me convierta en algo peligroso para mi empresa o para, de cierta forma, para mi economía. Entonces, utilícelo a su favor, que es una de las características muy importantes. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Aquí los dejo un poco. Soy Jonathan Masmele. Pues obviamente si me quieren contactar, si quieren hacer cosas realmente diferentes, los espero en mi LinkedIn y pues obviamente ahí quedamos supremamente en contacto y muchísimas gracias a todos por el espacio y el tiempo. Un abrazo.
Global Mentor Membership. ¿Tu marca está lista para competir en un mundo digital? 3 pasos para que tu marca sí tenga rocket science. Suscríbete, aprende y conecta con grandes mentores. Nuestros expertos te guiarán para incorporar tecnología y prácticas de punta en tu organización, con más de 200 horas de conferencias, masterclasses, paneles y mocks con líderes seniors de todo el mundo expertos en metaversos, blockchain, NFTs, realidad virtual, realidad aumentada, smart cities, políticas públicas, e-commerce, wellness technologies, fintech, inteligencia artificial, machine learning, data science y tecnologías inmersivas. Conoce las 7 razones para ser parte del Global Mentor Membership. Accede a contenidos de líderes globales en tecnología. Mejora la experiencia de tus clientes. Posiciónate un paso adelante de tu competencia. Descubre nuevas oportunidades de negocio. Reduce costos y aumenta tus utilidades. Toma mejores decisiones. Sé parte de la expansión y ve más allá de las fronteras de la tecnología. Beneficios. Replay de las más de 60 conferencias del Global Metaverse Forum 2022. Replay de las más de 100 conferencias de la Global Digital Week 2022. Descargables de las presentaciones en PDF de los speakers. Masterclasses Digital Growth Series. Mini MBA en competitividad digital en e-commerce. Aprende y desarrolla las habilidades necesarias para el crecimiento de tu marca, de la mano de líderes de grandes empresas tecnológicas como Rappi, Danone, Nestlé, Salamanca Fútbol Club, Shopify, Alibaba, entre otros. Casos de negocio y ejercicios para el desarrollo de skills digitales. Contenido de expertos de más de 52 países. Entrevistas con líderes de marcas que desarrollan tecnologías de metaversos. Reto 21D. Digitaliza tu negocio en 21 días. Tú decides de qué lado quieres estar. ¿Jugar a sobrevivir o a ganar? Atrévete a ganar. Adelántate al futuro. Global Mentor Membership. Suscríbete.